Buenas tardes, mi nombre es Chano Julia Mancera, soy de octavo semestre de la licenciatura en educación preescolar. Mi formación la realizo en la Fundación Universitaria Unimonserrate, en la cual empecé mi investigación en el segundo periodo del 2019 y el primer periodo del 2020. A continuación les voy a dar algunos detalles de lo que surge y ha generado esta investigación durante mi formación. Les voy a comentar un poco de cómo surgió esto. Les comento, de lunes a viernes me dedico a administrar un restaurante, el cual queda en la parte de Chapinero, cerca de la iglesia de Lourdes, de lunes a viernes. Los viernes, sábados y domingos, algunos, trabajo en un bar de mesera en las horas de la noche, de 8 de la noche a 3 de la mañana. Además, como ya lo había dicho, soy estudiante, entonces curso mi último semestre desde hace 5 años, pertenezco a esta universidad. Y adicional a esto, me desempeño en diferentes roles, como lo son el ser madre de un niño de 7 años, llevar un hogar durante hace 10 años y, bueno, todo esto lo realizo en contrajornada. Les voy a contar un poco lo que es el contexto. Mi investigación se realiza en la Universidad Unimonserrate, la cual queda en la localidad Antonio Nariño. Esta localidad tiene un estrato socioeconómico 3. A su alrededor podemos encontrar lo que son hospitales, estaciones de policía, diferentes negocios particulares y una plaza de mercado. En la universidad se ofrecen 3 tipos de programas, el cual es licenciatura en educación infantil, licenciatura en educación básica y licenciatura en educación bilingüe. Yo pertenezco a la licenciatura de educación infantil. Les voy a comentar todo lo que fue la metodología de mi investigación. Para esto tuve en cuenta que tomé una decisión por la cual me cuestionaba si yo era la única maestra en formación que tenía que pasar por diferentes situaciones y necesidades para poder cumplir con mi carga académica y además de eso poder cumplir con mi trabajo y mis funciones en mi hogar, como lo era el ser esposa y el ser madre de un niño de 7 años, como ya lo había dicho anteriormente. Bueno, como decidí saber si habían más maestras que pasaran por la misma situación por la que yo estaba atravesando, decidí explorar diferentes escenarios en los cuales pudiera compartir con diferentes maestras de diferentes semestres. Aquí empieza la problemática. Decidí poder involucrarme con las maestras en formación de séptimo y octavo semestre, con las cuales podía compartir espacios, porque como bien lo dije anteriormente, estudiaba, trabajaba, pues no me quedaba más espacios para poder explorar y poder compartir con estudiantes de otros semestres. Como las compañeras de séptimo y octavo semestre veían clases conmigo, decidí incorporarme en los escenarios en los que ellas participaban, cafeterías, breaks, la entrada a la universidad o horas de clase donde teníamos que compartir algún trabajo con algún profesor respectivo. Pero en todos estos momentos surgían diferentes conversaciones, pero todas direccionaban a una misma conclusión. Ellas también trabajan y estudian en contrajornada. A diferencia de mí, ellas trabajan como docentes titulares en diferentes jardines, colegios. Son maestras de párvulos, jardín, prejardín y hasta transición. Entonces, desde ahí se me crea el problema para yo poder crear mi investigación. Son madres, son esposas también. Algunas de ellas viven con sus papás y tienen que suplir las necesidades de ellos. Algunas de ellas tienen que cubrir sus propios gastos, como lo son vivienda,
lo que son alimentación, servicios, necesidades básicas que debe tener cualquier ser humano. Pero a todas nos une un mismo fin, y es poder tener un título para poder ejercer nuestra profesión. La diferencia no era mucha, así que pues había harto que investigar. A continuación les daré más detalles. Para poder orientar mi investigación, tuve que crear una pregunta base que me ayudara a orientar cada paso a paso que iba a llegar a necesitar durante este transcurso. Mi pregunta de investigación fue la siguiente: ¿qué estrategias implementan las estudiantes de séptimo y octavo semestre que estudian en la jornada de la noche para solventar las condiciones académicas y familiares que emergen a estudiar y trabajar en contrajornada? Para mi diseño metodológico decidí orientar mi investigación por una investigación cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque esta forma nos ayuda a poder recopilar la mayor cantidad de datos y describirlos. ¿En qué sentido? Ayuda a abarcar pequeños detalles de cada experiencia de cada maestro, nutriendo y fortaleciendo más nuestra investigación para poder abarcar mayor cantidad de datos y poder tener un mejor resultado. Aparte de esto, tuve en cuenta el enfoque crítico social, el cual es una reflexión continua, el cual se ven relacionados la personalidad, los valores y los intereses de la sociedad en los cuales se ve inmersos la maestra. Para una segunda encuesta, tuve en cuenta solo una pregunta orientadora, la cual fue: ¿qué problemas surgieron a nivel familiar el tener que estudiar y trabajar en contrajornada? A lo cual las maestras sin formación pudieron contestar de manera libre, sin ninguna restricción. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Se creó una especie de Excel en donde se tuvieron en cuenta cada párrafo y de allí se podía descomponer y poder sacar unos patrones, algo así como una codificación. Después de esto, se pudieron destacar las siguientes características que fueron fundamentales para poder crear una buena investigación, entre las cuales se encuentran categorías como la emoción, el desarrollo personal, planeación, programación, planificación, entre otras. Cuando se habla de emoción, se tiene en cuenta que se emergieron muchos sentimientos, entre los cuales se encuentran positivos y negativos. Es decir, se presentó entre las maestras tristeza, felicidad, frustración. Se presentó también ánimo o alegría, cualquier otro sentimiento. Para lo cual nos dio a entender que todas las maestras, a pesar de que vivieran vidas diferentes, tenían en cuenta tres categorías que las caracterizan, entre las cuales se encuentran la tensión, el estrés y, por último, las estrategias que ellas utilizaron para poder suplir estas necesidades de tener que trabajar y estudiar en contrajornada. Para poder orientar más esta investigación se tuvo en cuenta un objetivo general y dos específicos. El objetivo general era identificar qué estrategias implementaban las maestras de séptimo y octavo semestre para poder solventar las condiciones familiares y académicas en tener que trabajar y estudiar en contrajornada. Como objetivos específicos se tuvo en cuenta establecer los factores que desencadenan el estrés en las estudiantes en formación, el tener que estudiar y trabajar en contrajornada. Y el siguiente objetivo era identificar cómo se reflejaba el aspecto emocional en los estudiantes de séptimo y octavo semestre el tener que estudiar y trabajar en contrajornada. Al haber decodificado las dos encuestas que se le habían realizado a las maestras en formación, tuvimos en cuenta tres categorías, como se dijeron anteriormente. O sea, primero, la atención. ¿La atención por qué? Porque no solamente tenían que estudiar en las noches, sino también tenían que trabajar en el horario de la mañana. Además de eso, se le tenía que sumar que tenían que cumplir con un plan de estudios, tanto en la parte académica como en la parte laboral. Se le suma que tenían que cuidar a
aproximadamente unos 30 niños, brindándole una buena educación, teniendo que planear, ejecutar y evaluar sus propias planeaciones que le exigía la misma escuela en la que estaban trabajando. Además de eso, tienen que seguir un estricto plan de estudios de la universidad, en donde se les exigen exposiciones, tareas, documentarse, investigaciones. Y no solo eso, sino que algunas de ellas, como lo dije al principio de la investigación, son madres, son solteras, cuidan a la mamá, al papá, tienen que velar por ellos. Entonces se les suma una cantidad de tensiones, una cantidad de obligaciones que las llevan a tener que estudiar en la noche y tener que trabajar en las horas del día. Esto se forma un estrés, la cual sería nuestra segunda categoría. Estrés, ¿por qué? Al tener que cumplir todos estos requerimientos que les exige la vida laboral y la vida académica, se les genera diferentes enfermedades. Puede ser gripa, dolor de cabeza, pérdida de peso, hasta de pronto poder empeorar sus relaciones familiares, no tener tiempo para poderles dedicar tanto a la familia, hijos, esposo y hasta amigos, y por qué no, hasta ellas mismas. Pero ellas, ¿cómo suplen todo esto? Fue lo que nos arrojó alguna de las respuestas de la encuesta, que ellas generan unas propias estrategias, una red de apoyo. ¿Red de apoyo por qué? Generan red de apoyo en el sentido de que buscan en su propia familia a alguien que les ayude a cuidar el hijo, a alguien que les ayude a recoger los hijos del colegio, en la universidad, alguien que les ayude a explicar el tema que no entendieron porque tuvieron que llegar tarde, en el trabajo, alguien que les ayude a planear porque no les quedó tiempo, o que les ayude a entender o a prestar atención un poco a los niños, o hasta los mismos directivos de las mismas instituciones, que les den información de su experiencia para poder llevarla a cabo a la universidad. Diversas estrategias que no solamente a ellas, sino que a mí nos llevan a un bien común, que es el poder culminar con éxito nuestra educación superior. A comparación de ellas, que trabajan en un lugar relacionado con lo que están estudiando, mis redes de apoyo pues eran mi esposo, quien me ayudaba a recoger a mi hijo, mi suegra, mi mamá. Hasta los mismos profesores me ayudaban a entender un poco más los temas, me ayudaban a enviar archivos a mis correos para yo poder entender más lo que ellos explicaban en clase y poder mejorar mis resultados, tanto a nivel académico como a nivel. Pero en mi investigación alguien más tenía que haber pensado eso, alguien más se tuvo que haber tomado el interés o tuvo que haber tenido la necesidad de buscar el por qué causan diferentes efectos el trabajar y estudiar en contrajornada. Para esto busqué en una base de datos, las cuales utilicé como Google Académico, Redalyc y Scielo, y me ayudaron a encontrar diferentes tipos de documentos, de los que se encuentran artículos, ponencias, tesis o algunas investigaciones que dieran soporte a lo que me estaba dando como conclusión mi investigación. Para esto tuve en cuenta diferentes aspectos, entre los que se encuentran el que fuera un idioma en español, que fuera de Latinoamérica los documentos, que fueran muy recientes las investigaciones, es decir, del 2005 para acá. ¿Por qué? Porque cada vez se va actualizando más la información, van surgiendo nuevas cosas, nuevas tecnologías que ayudan a mi formación y a la de los demás. Y obviamente que cumplieran con los aspectos que yo estaba buscando, que eran las categorías, que era atención, estrés, y diferentes estrategias que se podían implementar al tener que estudiar y trabajar en contrajornada. Para eso tuve en cuenta un grid de antecedentes, el cual me ayudó a filtrar todos los documentos que yo había encontrado y poder recopilar los más importantes y los que verdaderamente me funcionaban para mi investigación. Para esto tuve en cuenta diferentes características: el tipo de documento, el autor, el título, la temática que estaban abordando, cuál era su problemática, qué autores, qué referentes teóricos tuvieron en cuenta para basarse en lo que ellos habían planteado y habían estudiado en sus investigaciones. Sobre todo, qué aportes, qué conclusiones obtuvieron y si esas conclusiones y esos aportes me ayudan a mi investigación. Durante el filtro que realicé, encontré 3 documentos que serían el soporte de mi investigación. El más importante sería Vidas Cruzadas, los estudiantes que trabajan, un análisis de sus aprendizajes. En este documento, aparte de ser un artículo, bien nos aporta mi investigación porque
En este artículo hablan de el rol que desempeña cada estudiante que fue entrevistado. Ellos estudiaban y trabajaban, pero al mismo tiempo evaluaban qué aprendizajes obtuvieron durante su vida laboral y su vida académica, qué consecuencias se vieron reflejadas el tener que desempeñar dos roles, sin tener que abandonar el uno y el otro. Aparte, qué construcciones se tejían a nivel personal, qué relaciones personales se podían potenciar al tener que trabajar y estudiar en contrajornada. El segundo documento se llama Estrés en adolescentes que estudian y trabajan. Este documento es una tesis, el cual nos habla de qué situaciones se presentan por tener que trabajar y estudiar, qué situaciones externas se ven reflejadas al tener que cumplir una serie de compromisos, como el tener que trabajar y estudiar. Esta investigación se le realizó a estudiantes, y los cuales arrojaron que se presentan diferentes patrones, como lo que es a nivel familiar, a nivel académico y a nivel laboral. Cómo esto se teje y se ve reflejado en la personalidad del estudiante. Unos no tan positiva como otros, pero se va construyendo una personalidad que favorece tanto a nivel académico como a nivel laboral. Por último, y sin ser el menos importante, está el tercer documento, el cual nos habla de los estudiantes frente a su trabajo. Este documento fue investigado por 4 carreras, en el cual tenían como base saber el por qué tomaban la decisión de estudiar, si era por necesidad, si era por experiencia, si era práctica o simplemente porque tenían que pagar diferentes cosas, suplir sus necesidades frente a lo laboral, lo académico y hasta lo familiar, y tomaban la decisión de trabajar. Como conclusión, podemos decir que tanto las maestras en formación como yo tenemos que trabajar no solamente por necesidad, por experiencia laboral o por cualquier otra situación personal que se nos presente, sino que porque tenemos que suplir diferentes necesidades. Además de esto, debemos de tener en cuenta toda la situación por la que está pasando cada uno y cómo ellas, en su rol de maestras, de estudiantes, tienen que buscar diferentes estrategias para poder cumplir con cada una de las obligaciones, tanto a nivel académico como a nivel laboral. ¿Qué redes de apoyo están utilizando? Y cómo ellas se ven beneficiadas de las cosas que le brinda la universidad para poder aportarse en su vida laboral.